Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Tenemos el privilegio de recibir al canciller de la República, el embajador Elmer Schaller, que ha tenido la amabilidad de venir en un día tan ocupado como este, a pocos días de que se inaugure el foro de APEC, para explicar justamente cuál es la importancia de esta reunión y qué significa que nuestro país sea el único miembro de APEC que organiza este foro y la cumbre de los jefes de las economías por tercera vez, porque lo hicimos ya el año 8 en Lima, el año 16 y lo vamos a hacer la semana próxima. Solamente Estados Unidos ha organizado 3 veces el foro. Embajador y canciller Schaller, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muchas gracias, buenos días, señor Caballo. Bueno, ese es un trabajo enorme que la Cancillería ha acometido desde hace mucho tiempo. Ustedes han nombrado sus representantes para esta tarea, los hemos recibido en varias oportunidades, han tenido que coordinar, porque naturalmente vamos a una reunión cumbre ahora, pero a lo largo de los últimos meses y años han venido habiendo en regiones reuniones sobre sectores que ha reunido a empresarios y funcionarios públicos, y para eso ha sido indispensable el apoyo de nuestros diplomáticos. Entre esos temas nuevos, por ejemplo, se ha incorporado el de la minería, que no existía antes. Pero, naturalmente, el tema principal ha sido siempre el comercio, cómo hacer para favorecer el intercambio comercial, reduciendo los costos. ¿Qué es lo que cree usted que debe ser el objetivo que el Perú busque con esta reunión? Por supuesto que es el anfitrión, no es el que decide todo. Son 21 personas que tienen el mismo rango, sea el jefe de la economía de Taiwán, que no es un Estado propiamente tal reconocido, o el de Hong Kong, que forma parte de la República Popular China, que también está porque se incorporó antes de que sea parte de la República Popular propiamente. Entonces díganos, por favor, qué es lo que el Perú puede obtener de esta reunión, con qué objetivo entramos a esta batalla. Muchas gracias. En realidad, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación de RPP, que además ha entrevistado, como usted ya lo ha dicho, a integrantes del equipo de Cancillería sobre lo que estamos haciendo para APEC, un año APEC que en realidad empezó en noviembre del año pasado, cuando la presidenta Boluarte recibió de manos del presidente Biden la presidencia, para el juego de palabras, la presidencia de APEC. Mientras tanto, hemos tenido ya hasta ahora 270 reuniones, han habido más de 8.000 personas, delegados, empresarios, periodistas que nos han visitado y, como usted señaló, de manera descentralizada. Hemos estado en 5 sedes, ¿no? Hemos hecho cosas absolutamente nuevas y muy interesantes en APEC. Es verdad, el fondo y, digamos, el modo central de APEC es el comercio, el estrechamiento económico entre todas las, así se llaman, economías del Asia-Pacífico. Son 21 economías. El año 1998, cuando conjuntamente con Vietnam y Rusia, que nos sucedieron en ese orden, el Perú ingresó y se declaró una moratoria sine die, es decir, que no se ha abierto ni se va a abrir. Esto es muy importante recalcarlo, porque el Perú, conjuntamente con México y Chile, somos los únicos 3 países latinoamericanos miembros de esta gran y, digamos, potentísima zona geoeconómica que es APEC. ¿Qué significa APEC para el Perú? Nosotros hemos venido creciendo gracias a APEC desde el año 1998. Hemos venido creciendo en promedio 12% en nuestro intercambio comercial con las economías APEC. Tenemos 14 tratados de libre comercio, 10 de manera individual y 4 en un esquema digamos plurilateral llamado CPTPP, ¿no? Manejamos nosotros, el Perú maneja una cartera de inversiones, de inversión extranjera directa proveniente de las economías APEC de por encima del 30%. Más del 40% de los turistas provienen de las economías APEC. Es decir, realmente este es el marco en donde el Perú
de una manera silente pero constante, ha venido desarrollando su crecimiento comercial sin duda, pero económico en general, porque las inversiones de las economías APEC en el Perú están a la vista. Por supuesto que me refiero a Chancay, pero no solamente a Chancay, ¿no? Me refiero a otras inversiones, no solamente en infraestructura, sino en una serie de actividades comerciales, industriales, de servicios como las telecomunicaciones, que vienen de las economías APEC. Es decir, realmente estamos muy bien insertados. Es un honor para el Perú ser por tercera vez sede de APEC y están viniendo muy contentos. Bueno, es importante lo que nos ha dicho usted, recordándonos un poco la historia y la significación de APEC y del foro que se inaugura esta semana. Más de 5.000 empresas peruanas en este momento tienen exportaciones con los países del área APEC, ¿no? Exactamente. Y de esas 5.000, hay que decirlo con mucho orgullo además, más de 2.200 son MIPYMES. Que es algo muy importante, porque eso significa de que el numen, el sentido que le quiere dar el Perú a APEC, que ahora vamos a conversar algo, le tengo una novedad muy interesante, tiene ya un sustento real. Tiene un sustento real que es el emprendedor, la emprendedora, el pequeño empresario, que tiene en realidad en APEC, tiene las puertas abiertas para exportar, que es difícil sin duda alguna, son retos que hay que asumir y vencer, pero definitivamente es un mercado inmenso, 3.000 millones de personas, señor Carvalho, eso es el Asia-Pacífico. Sin duda, sin duda. Permítame que le pregunte cuál es esta novedad que nos está guardando, por favor. Mire, hace 2 años y medio, cuando el Perú estaba pensando, decir, bueno, y ahora, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo nos distinguimos? ¿Cómo mejoramos y apoyamos a APEC? Y viendo obviamente nuestro sentir nacional, nuestra realidad, dijimos, bueno, miren, acá veamos qué cosa podemos hacer en el tema de la informalidad. Cuando planteamos la idea en APEC, bueno, hubo una reacción muy amable, muy diplomática, vamos a llamarlo así, ¿no? Sobre todo de las economías un poco más desarrolladas que nosotros, decían, sí, pues efectivamente esto para el Perú es un problema, 78%, dicen algunos hasta 80, 82%, los especialistas señalan que es la informalidad en el Perú. Pero que no necesariamente calzaba con un problema que fuera una suerte de un común denominador, ¿no es cierto?, en APEC. Nos dijimos, bueno, muy bien, no se preocupen, hagamos lo siguiente, hagamos un estudio y veamos cuál es el nivel de informalidad de las 21 economías y a partir de esto tomemos decisiones. Se hizo el estudio. Y para sorpresa de todos, en realidad de todos, no tanto de los peruanos, pero de todos, en ninguna economía APEC, en ninguna es la informalidad un fenómeno inexistente. En todas hay informalidad, en todas hay informalidad. Entonces se dieron cuenta de que... Tanto en Estados Unidos como en China. Estados Unidos, China, Japón, Singapur, lo que diga. Las 21 economías tienen fenómenos en diferentes proporciones, por supuesto. Singapur es un poco menor, ¿no? El Perú es un poco más, ¿no es verdad? Somos el récord de todas maneras, ¿no? Las cifras que usted ha dado... Estamos ahí peleándonos la punta con México. Con México, ¿no? Un poquito menos nosotros, sí. Entonces vamos a hacer una hoja de ruta, vamos a hacer un planteamiento para ver cómo... salimos de la informalidad en muchos aspectos de nuestras economías APEC hacia la formalización, pero con una cuestión adicional que es realmente muy importante. No solamente son políticas nacionales, sino que son consensos de todo el Asia-Pacífico que va a permitir entonces ayudarnos mutuamente en esa formalización. Bueno, es una excelente noticia, le agradezco que nos la haya reservado. ¿Cuándo es que se va a tener un plan específico en relación? Bueno, esto ya es materia de negociaciones hace un buen tiempo y esperamos que sea uno de los 3 documentos que aprueben los líderes en esta semana de líderes, que es la semana cumbre, ¿no? Tomamos nota entonces que es posible que uno de los 3 documentos que se aprobarán terminando el foro tenga que ver con informalidad. Él nos va a decir cuáles son los otros 2 documentos que están en preparación. Vamos a hacer una pausa, después de la cual también quisiera preguntar esos aspectos probablemente político-diplomáticos. Uno,
el modo de funcionamiento de este foro, que no tiene un estatuto, no responde a un tratado, sino que actúa por consenso. Hay que ser más diplomáticos que nunca para que se pueda vehiculizar todo el diálogo. Y el otro tema, naturalmente, es el encuentro esperado entre el presidente de Estados Unidos, por muy saliente que pueda ser Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, que no está lejos de estar saliente porque le han renovado un tercer mandato. Y vamos a ver la foto de estos dos jefes de Estado, cuyos países tienen dificultades crecientes desde tiempo, reunidos en Lima. Nos dará una palabra sobre eso, pero vamos primero a una pausa y retomamos después de nuestra conversación con el canciller de la República, el embajador Elmer Schaller. De la República, embajador Elmer Schaller, quien nos ha dado algunos detalles sobre lo que será el foro y la cumbre de las economías miembros del APEC. Recordemos que no son estados los que están sesionando, puesto que forman parte de los 21 entidades como Taiwán, que se llama República de China oficialmente, y también incluso Hong Kong, que se ha incorporado por un tratado firmado con el Reino Unido hace más de 20 años a la República Popular de China. De manera que son economías y quienes participan en ellas lo hacen en su calidad de jefes de economía, lo que diplomáticamente permite que la China pueda reunirse con Taiwán. Y yo quería que nos explique cuál es la función de los que organizan el diálogo y lo hacen posible para que, sin que haya un tratado, esta cumbre pueda llevar a conclusiones que ya ha adelantado usted, se van a materializar en 3 documentos diferentes. Uno de ellos sobre la informalidad. Sí, muchas gracias, señor Carvalho. Sí, efectivamente, en 1989, digamos, en las postrimerías de un cambio geopolítico muy importante en el mundo, estábamos saliendo de una fase de la segunda posguerra en donde había una confrontación abierta, directa y sin ambajes con respecto a 2 ideologías, ¿no es cierto? Notan los estados que originalmente fundaron el APEC, notan que era muy importante reunirse con fines estrictamente económicos, comerciales y de crecimiento del bienestar en su zona, ¿no? Y es así que se funda en base a lo que se llamó en su momento el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, el PEBEC, Pacific Basin Economic Council. En base a eso se conforma el APEC no como un organismo intergubernamental, tampoco como un organismo internacional, sino como lo que usted ha señalado, el conjunto de economías que lo que quiere es estrechar sus vínculos, integrarse económicamente. Y así se ha ido construyendo el APEC, no sin algunas dificultades, sin duda alguna. Originalmente teníamos los objetivos de Bogor, que era generar toda una zona económica de libre comercio en el Asia-Pacífico. Esto obviamente, hay que ser obviamente realistas, tuvo algunas dificultades por los cambios y, digamos, las idas y venidas geopolíticas en el mundo. Luego esto se transformó en la visión de Putrajaya, que dice, bueno, vamos a tomar esto como con más calma, ya no hablemos de objetivos, hablemos de una visión, ¿no? Y en ese marco, y este es el segundo documento que esperamos que aprueben los líderes, ahora en Lima, vamos el Perú a plantear una hoja de ruta, ¿no es cierto?, y tener una nueva mirada hacia el objetivo último del Asia-Pacífico, que es tener un tratado de libre comercio general. De los 21. De los 21, que completo. Subsuma los que ya existen. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos TLC con más de la mitad. Correcto, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera ahí ganamos en eficiencias, ganamos también en economías de escala. Hay un renombrado profesor de economía internacional de origen indio, Jagdish Bhagwati, que habla del famoso spaghetti bowl, ¿no? El plato de espaguetis, que cuando en una zona con, digamos, los mismos actores hay diferentes y varios TLCs, en donde hay costos de transacción complejos. Todo esto
pensamos que con el tiempo, tranquilos, y en la medida en que podamos hacerlo todas las economías, vamos a ir limando y generando este espacio único de 3.000 millones de personas que ahora, como será en el futuro, ahora producen